Nos ocupamos de estudiar, digamos, el comportamiento de piezas, o sea, construidas en materiales plásticos que sobre todo tienen aplicaciones ingenieriles, digamos, de cierta alta performance, cómo se comportan, sacamos propiedades que sean adecuadas para hacer un diseño que sea seguro, digamos, que asegure que el componente estructural no va a fallar en servicio. Quizás es una disciplina más popular en el caso de la ingeniería, claro, civil y los metales, qué sé yo, una grúa, por ejemplo, un auto, la gente sabe que hay que diseñar, pero por ejemplo una cañería de plástico también hay que diseñarla para que no colapse. Yo comentaba que la actividad del grupo es cada vez más importante porque los plásticos fueron dejando ese lugar marginal que era solo dedicado a cuestiones meramente funcionales o, como decía Patricia, un juguete, por ejemplo, ¿no? Como que los plásticos pasaron a ocupar roles fundamentales en aplicaciones estructurales, partes de aviones, sí, cañería, helicópteros, la parte de aeroespacial quizás es la más conocida, pero bueno, ahora los autos, por ejemplo, tienen muchas partes plásticas, quizás pintadas de metal para que la gente no sospeche, y todo lo que es tuberías, tanques de almacenamiento, prácticamente están sustituyendo a los materiales tradicionales, sobre todo porque son mucho más livianos. Y en el caso de las tuberías, se llaman tuberías flexibles, que son enrollables. Bueno, esto tiene una ventaja económica cuando se trata de kilómetros de tuberías en el transporte. Para transportar la tubería, que además se usa para transportar fluidos, tiene una ventaja muy importante. Eso ya en el mundo es prácticamente la tecnología que se impone es la de las tuberías flexibles. Patricia fue mi profesora, nuestra profesora, y cuando digo nuestra es porque el grupo, como hacemos mención anteriormente, es un grupo más amplio, hay gente que se dedicó a, tomó caminos diversos, pero la materia de Patricia, que ahora es mi materia también, sí, claro. Yo soy el JTP de propiedades estructurales, que es una de las materias más, está en cuarto o quinto año. Nos conocimos ahí, yo hice mi trabajo final, lo hice con Patricia, me gustó el tema y bueno, así básicamente empecé a conocer este mundo que antes estaba como un poco la tradición, como decía Patricia, respecto de la integridad estructural está más asociada a los metales. Yo en un momento en mi carrera tenía como el foco puesto en los metales y en la integridad estructural de los metales y tal. Bueno, a partir del trabajo final empecé a conocer un mundo que sentí que era el que venía y en el que había que involucrarse para que las cosas se hicieran de la forma correcta. Me gustaría aclarar una cosa, que esta disciplina de algún modo es nueva en Argentina, o sea, nació conmigo cuando volví de estudiar en Italia y ahí comprendí la importancia de la aplicación tecnológica de los plásticos y estudié esta disciplina allá. O sea, yo soy de origen ingeniera química, no tenía idea de estas cosas. Y de allí, bueno, después se crea la carrera de ingeniería en materiales, en donde empezamos a impartir estos nuevos conocimientos. Y por supuesto creo que quienes nos dedicamos a la ciencia, a la ingeniería, tenemos nuestra cuota de responsabilidad, en el sentido de no difundir de forma más abierta lo que hacemos, o quizás algún intermediario, digamos, que pueda explicar de forma, bajar un poco a la tierra algunos de los conceptos que nosotros trabajamos. Pero sí, es un problema como que tiene muchas aristas, por así decirlo. O sea, que tiene, digamos, por un lado hay una cuestión que está asociada a la falta de información, pero por otro, sí creo que puntualmente, el otro día hablaba justamente con Lilian, la cuestión está asociada a la falta de políticas públicas, sobre todo acá, digamos, como en la Argentina, cosas que en Europa, por ejemplo, ya se están viviendo de otra forma, falta de políticas públicas respecto de el tratamiento de residuos sólidos urbanos. O sea, el tratamiento de residuos sólidos urbanos en Europa ya no es más una cuestión filantrópica. Acá parece que
todos nos ponemos ¿no? Como que vamos y dejamos tapitas para el hospital, o dejamos, no, allá es un negocio, o sea, ya pasó a otra escala. Realmente hay una industria pujante asociada a la recuperación de plásticos. Después hay otra cuestión que tiene que ver con, hay una cuenta, digamos, que es mucho más complicado de hacer, entonces uno no la tiene presente en el día a día, pero es, bueno, ¿cuál es el costo energético de una bolsa hecha de algodón y cuál es el costo energético de una bolsita de polietileno? Y si uno se pone a hacer esa cuenta... Sí. Solo que después había que tratar correctamente la bolsa de polietileno. Exactamente. No, me gustaría agregar algo, que es que en este momento yo creo que hay un break en cuanto a el rol fundamental de los plásticos en la vida, y es el COVID. Claro. Todo lo que se ha utilizado, jeringas, mascarillas, bueno, la parte de, ¿cómo se dice? Las tuberías, la extracorpórea, todas esas cosas son plásticas. Y me habla, bueno, el uso odontológico, realmente el uso se llama biomédico, que es el uso en medicina. No hay algo que sustituya al plástico. Ahora estamos embarcados en algunos proyectos con Europa. Eso es bueno para obtener recursos. Y en cuanto a los proyectos con Argentina, estamos elaborando un proyecto con YPF Agro para la utilización de tanques plásticos dentro del agro. Me parece, esto que hacía mención Patricia, a mí lo que siempre me llama la atención es esto de, bueno, Patricia hacía mención a los proyectos que tenemos con Europa, que verdaderamente fue un trabajo bastante arduo poder entrar en contacto, y bueno, son contactos que por supuesto también vienen de la mano de esta tradición que trajo Patricia. De que yo fui a estudiar afuera, eso es la verdad. Eso es real, fue verdaderamente, pero es trabajoso hacer una propuesta a una empresa privada, por parte de proyectos con Europa, estamos trabajando para empresas europeas, digamos, como poder competir en ese ámbito, decir, bueno, el producto, digamos, que nosotros ofrecemos está a la altura. Y a veces, a mí lo que me resulta curioso, que muchas veces lo discutimos internamente en el grupo, que es mucho más fácil a veces hacer un contacto con una empresa europea y ofrecer un servicio a una empresa europea que hacerlo dentro de la Argentina, y mucho más, digamos, mucho más trabajoso es trabajar con los recursos que ofrece el sistema científico y tecnológico argentino. Eso, estamos muy atrasados, los proyectos, eso habría que decirlo. No, es que hay que decirlo, eso no es una cosa... Es un oprobio, es como hacer un trabajo, gestionar un trabajo digamos, un PICT, un trabajo, digamos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es una cosa que te miran con lupa hasta el último detalle, es una carga burocrática que te aleja del camino científico, básicamente. Y de la ingeniería. Uno se convierte en un burócrata, ese es el problema, ¿no? O sea, es más fácil con Europa que acá. Bueno, sí, también claro. Yo, las primeras cosas que hice con las que gané los premios y esas cosas, me fue mucho más fácil trabajar con Tequint, que no es una empresa de plásticos, y los plásticos los tenían en forma secundaria, en donde había ingenieros formados, que con las empresas de transformación de plásticos, y eso que son familiares, que no tienen un ingeniero. Oye, eso es signo del subdesarrollo en el que estamos.